Sergi, ¿qué tiempo de media tarda en llegar un paciente con acúfenos a un psicólogo? Normalmente nunca. ¿Por qué? Porque, siendo sinceros, ¿vale? ¿Por qué? Porque van al otorrino y el otorrino allí se pierden. Van, prueban un fármaco, prueban otro, se van a no sé qué sitio y el paciente dice, ¿por qué tengo que volver al otorrino si ya me ha probado toda la medicación que tiene y no mejoro? No vuelvo. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos que ahora, por ejemplo, en la Tecnon, que tenemos la unidad de acúfenos, ya empezamos a derivar. ¿Por qué? Porque vemos un problema de que, ostras, muevo la mandíbula, ostras, ve al fisio, ostras, esta persona está depresiva, va al psicólogo. ¿Qué pasa? Nos encontramos que desde mucho tiempo no se deriva. El profesional se lo queda como si fuera suyo y no lo da. Y al final, ¿qué pasa? Nos tenemos que centrar en el bien del paciente. ¿El paciente qué necesita? ¿Necesita un psicólogo? Pues lo enviamos. ¿Un psiquiatra? Pues lo enviamos. No pasa nada. Yo tengo pacientes que me han llegado el primer día y digo, al psiquiatra, al fisio. ¿Por qué? Porque no es mío. La vida es suya. Lo que tenemos que hacer es que el paciente mejore y esté bien. Y cuando mejora y está bien, al final es lo que hace que vuelva, esté contento y sobre todo le diga al resto de gente que diga, chicos, que esto tiene solución. Me puedo poner un audífono para escuchar, puedo ir al otorrino, puedo hacer más que tomarme algo. ¿Vale? Entonces es lo que intentamos hacer. Una pregunta que nos llega es ¿cuál es la tasa de éxito en los tratamientos del tinnitus? Bueno, a ver, es grande, ¿no? O sea, dependiendo de qué terapia utilicemos. Como les digo, lo que tiene evidencia científica sólida sería la terapia psicológica, la terapia auditiva, la terapia sonora, yo diría que por excelencia, TRT, utilizar los audífonos, o sea, cuando hay pérdida auditiva, la adaptación prostésica y el lenire. Cuando se utiliza y se utiliza bien, pues los rangos pueden, depende de cada caso en particular. Es una pregunta muy amplia y bueno, pero podríamos estar desde un 70 hasta un 90% de éxito. Va a depender de cada paciente, va a depender de qué él tiene cada paciente, de cuál es su pérdida auditiva, de qué tenemos. Por ejemplo, lo más nuevo, la neuromodulación, ahorita los números están más o menos un 85-90% de éxito, o sea, son números buenos. Entonces, se pueden hacer nuevas cosas, ¿no? Lo que digo es, a veces no es solamente una terapia, o sea, muchas veces hay pacientes que se adaptan y usan audífonos y en conjunto están haciendo también terapia psicológica. Pues mejoró por el audífono o por la terapia psicológica. Es muy difícil distinguir y hacer el porcentaje de éxito de este y de este, ¿no? O sea, ahora, como lo manejamos en la unidad, hacemos un enfoque multidisciplinar. Los pacientes que yo tengo que he derivado para hacer audífonos o los pacientes que se han adaptado con lenire, con el neuromodulador, la mayoría también están haciendo terapia psicológica. Entonces, abordamos al paciente desde un punto de vista mucho más completo, ¿no? Y por eso los números son buenos. O sea, yo diría que ahora, haciéndolo bien, lo que les digo, el objetivo es llegar esto al punto lo más fisiológico que sea, que ya lo hemos visto, es llevarlo al inconsciente, al subconsciente, es decir, que esté, pero que no lo notemos. Y la mayoría de los procesos del cuerpo son así, están, pero no lo notamos. Eso sí se puede. Lo que pasa es que hay que, bueno, dar con la fórmula. Pero bueno, los porcentajes de éxito son buenos. Lo que tienes que dar son con buenos profesionales que estén dispuestos a ayudar al paciente. Sí, claro que sí, por supuesto. Hay una cosa que también se tiene que entender, que es la mejora y la cura son dos cosas diferentes, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay pacientes que me vienen y me dicen, quiero que se me vaya el acúfeno. ¿Qué les hago yo? ¿Se ha ido? No. Les cuento siempre, digo, ¿te acuerdas de tu ex, no? Hace 20 años que tienes tu ex. ¿La puedes olvidar? No, pero la superas. ¿Por qué superas una ex? Porque ya, no todo el mundo, pero bueno, con el acúfeno pasa lo mismo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos el ex todo el día dando por saco, ¿qué pasa? No podemos superarlo. El acúfeno pasa igual. Cuando nosotros aprendemos a vivir y aceptamos que el acúfeno es el nuevo silencio, vivimos mejor. Entonces, el porcentaje es alto cuando el paciente comprende que la solución no es enfrentarse a él, sino convivirlo. Igual que una persona con silla de ruedas, si dice que quiere andar, vamos mal. Tiene que aprender a vivir con lo que tiene. Si aprende a vivir con lo que tiene, podrá estar mejor. Y también entender que, o sea, que ese vivir con ello no quiere decir que tengas que tener algo que te moleste. O sea, yo siempre le digo también a los pacientes, no tiene por qué ser algo molesto o algo desagradable o tener algo en el oído todo el tiempo, no, o sea, porque
la mayoría de las veces del día, pues haciendo actividades de la vida, no lo escucha. O sea, cuando logras hacer una buena terapia, te dice, bueno, realmente no lo escucho, estoy en el silencio lo noto, o en ciertas situaciones lo noto, pero luego llegas a puntualizar en momentos donde se note. Pero luego realmente se convierte en los zapatos. O sea, ese nuevo silencio, pues el silencio realmente no existe, el oído está diseñado para oír. Si todos nos metemos, porque todos los audiólogos aquí se meten en la cámara, pues todos escuchamos un pequeño sonido y ese viene de fábrica. De hecho, o sea, todos de fábrica tenemos las células ciliadas se mueven un poquito y ese movimiento genera un pequeño ruido. Y un acúfeno súper de fábrica que todos tenemos. O sea, hay que adaptarle, hay que hacerle enseñar cuál es el objetivo real del paciente y recanalizar y entender que es un síntoma, no es una enfermedad, no puedes curar algo que es normal. O sea, no quiero sentir el latido del corazón. Bueno, el corazón va a latir, o sea, está allí. O sea, pero no tienes por qué ser consciente de él. Vamos a tomar estrategias para que no lo escuches. A ver, que en algún menor o menor grado se podrá hacer o no. Bueno, hay vías neurológicas que son tan fuertes, tan sólidas, que atenuamos. Pero bueno, con que el paciente pase de un cuestionario de un 80-90, donde tenga ideas suicidas, donde tenga severamente comprometido su vida, a pues escucharlo en ciertas circunstancias, a tenerlo presente, pero que no lo condicione, oye, sí. O sea, siempre se puede mejorar. Y yo nunca hablo de curar, pero realmente mejorar muchísimo, e incluso donde podríamos llegar a no pasar de ello. Pero es lo que decía, lo convertimos en un fenómeno inconsciente, que esté, pero que no lo notemos, los zapatos. Eso se puede, sí que se puede. Yo me uno a este coloquio. Creo que lo difícil está en hacerle consciente al paciente de que el ruido no va a desaparecer, porque en realidad estamos hablando de cosas, habituación, de inhibición, pero el paciente lo que quiere es que me lo quites. Entonces, todas las mañanas se levanta pensando en su acúfeno. Y nosotros, por ejemplo, hacemos el THI pre y post. ¿Por qué opcionamos el post? Porque muchas veces el paciente viene y dice, es que no he mejorado nada. Y le vuelves a pasar el THI y dices, sí, has mejorado mucho. Y tienes que hacerle consciente de que eso ha conseguido mejorar, pero que hasta que no se olvide de que su acúfeno no va a desaparecer tan fácilmente, lo va a escuchar todos los días, porque yo todos los días me levanto y lo busco. Y si no me levanto y ese día no lo oigo, me preocupo más todavía. No, y lo busco más. O lo buscas. Claro. Entonces, el problema se convierte, yo le digo a mis pacientes, bueno, tienes que hacer el ejercicio consciente y voluntario, así como te paras y haces ejercicio, hacer el ejercicio consciente y voluntario de no buscarlo, porque resulta que el acúfeno se convierte en el azúcar. Todos hemos probado el azúcar, entonces el cerebro sabe, ya conoce esa ruta, ya sabe que si se va por esa vía, lo conseguirá. O sea, lo va a identificar. Si tú lo piensas, automáticamente esa ruta, así tengas el peaje, se va a abrir. Entonces, yo le digo a mis pacientes, tienes que hacer el ejercicio consciente y voluntario de no buscarlo. Eso no quiere decir olvidarlo, eso no quiere decir ignorarlo. Quiere decir que yo estoy viendo a Sergi, pero no estoy pensando en Sergi, estoy pensando en lo que estoy diciendo, no decirlo mal, porque si no me está viendo todo el mundo en la web, estoy pensando en otra cosa. A pesar de que lo veo, está en mi mente, pero mi hilo de pensamiento no se va para allá. Entonces, lo peor que puede ser un paciente con acúfeno es pasarse todo el día pensando en el acúfeno. Por eso es que si no bajamos la cabeza, la parte emocional, que es lo que... Entonces, el paciente no mejora ni con el TRT, ni con la NIRE, ni con nada. Necesita bajar la parte emocional para que eso sea efectivo también. Vale. Muchísimas gracias. Es que es un tema, la verdad, que es súper interesante y que tiene muchísimo para hablar. Vamos con la última pregunta. Hola. Vale, ¿hay un orden? Es decir, yo me viene un paciente, ¿no? ¿Cómo sé si tengo que hacerle primero la terapia sonora o le tengo que hacer la terapia psicológica? Bueno, yo no, pero en este caso mandarlo al psicólogo. Si yo empiezo una terapia sonora y no funciona, ¿la segunda opción es la psicológica? O sea, ¿o hay un trabajo conjunto? Es decir, yo me viene un paciente y os tengo que avisar y empezamos a trabajar juntos. A ver, la verdad es que no hay una fórmula, ¿no? O sea, no hay una fórmula ideal. Yo te puedo decir lo que hacemos en el despacho, ¿no? Donde tenemos la oportunidad, que no tiene todo el mundo, de tener un psicólogo, un fisio y otorrinos que hagan y que podamos derivar cuando querramos utilizar audífonos, cuando querramos hacer terapia sonora o cuando el paciente vaya a hacer NIRE. Pues, al final, cuando el paciente llega, para mí el THI marca mucho la pauta, porque el THDI es un cuestionario de calidad de vida. Entonces, si tenemos un paciente con un acúfeno leve o muy leve, yo todavía puedo pasar del psicólogo, puedo esperar.
Y ya lo que yo le estoy diciendo, que es lo que decía César del consejo O sea, un terapéutico. problema es cuando... Claro, si es un leve o muy leve, el consejo terapéutico que le doy yo en esa primera visita lo va a calmar. Porque yo ya de entrada le voy a decir que hay cosas que hacer, le voy a explicar lo que tiene. Y eso lo va a calmar y le voy a dar el ejercicio consciente y voluntario, no buscarlo. Puede ser que utilice algo, aunque la medicación es controvertida, generalmente le coloco algo y veo. Pero si está en un moderado, si está en un severo o en un catastrófico, automáticamente coloco medicación. Yo sí pongo algo de medicación para la ansiedad, porque la tiene, y derivo a Sergi, si está en un moderado o un severo. Y si les llega a ustedes, ni vosotros, ¿no? O sea, ustedes, si les llega, tienen que, y ven que tiene un THI elevado, ese es un paciente que debe ir al psicólogo, o sea, en conjunto. Y ya depende de cada médico, ¿no? Pero no a cualquier psicólogo, ¿no? Por lo que habéis dicho, no todo el mundo está formado en... Lo ideal es que sea un psicólogo especialista en acúfeno. Claro, Y eso es complicado, pero bueno, por lo menos que mejore su ansiedad. Sí, porque hay gente que viene, por ejemplo, y es que yo, doctora, me empeño en pacientes de Granada. Y yo vengo a verme con usted de Granada para ver si el Lenir me sirve, si el Lenir me sirve. Y estás muy ansioso, tienes que verte el psicólogo. Haces a alguien que te ayude a manejar tu estrés. No hará lo que hace Sergi, no, pero bueno, ayuda. Y después de eso, pues en función del THI y de lo que tengamos, pues y del grado de pérdida auditiva, yo también siempre le planteo al paciente, tenemos alternativas. Si es puramente el acúfeno, podemos o no trabajar con el neuromodulador bimodal, pero si tenemos pérdida auditiva, siempre está la alternativa de comenzar con audífonos. Para mí, comenzar con el audífono, y además el audífono, pues lo puede probar. Entonces, cuando tenemos pérdida auditiva, pues, y aparte que el ENIRE, el neuromodulador tiene un rango auditivo particular. No todos los pacientes son candidatos. Y si me sale del rango, automáticamente será un paciente que utilizaremos para audífono. Cuando el paciente no tiene ningún tipo de pérdida auditiva, son pacientes que podemos utilizar de entrada el neuromodulador o podemos ir a un TRT, que es complicado si no usas, pero más o menos ese sería el esquema. Pero depende mucho del profesional al que llegue. O sea, para mí el THI marca mucho la pauta. Gracias. A ver, hay una cosa que me gustaría matizar, que es, para mí está muy claro cómo se tiene que hacer. Primero el otorrino. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar todas las partes orgánicas. Porque si una persona, entiéndeme, está sorda porque tiene un tapón, me viene a mí y ¿qué le hago? ¿Le hago vudú o le hago algo? No. Bueno, pero eso lo habría identificado ya si tiene un tapón de cera. Ya. Exacto, pero entonces ¿qué pasa? Tenemos que descartar todas las patologías orgánicas. El THI nos da mucha información. Pero hay una cosa que ha dicho César que es importante, es cuando tú un paciente lo tienes y de las media hora, una hora, te habla 10 minutos del acúfeno y de los 50 de lo mal que estoy, el acúfeno importa, pero lo importante no es el acúfeno, es qué pasa después de, ¿vale? Entonces, y luego, el tema del psicólogo. Hay muchos tipos de psicólogo, muchos me van a matar, ¿vale? Pero sabemos una cosa, que los que son conductuales o cognitivo-conductuales sirven para el acúfeno. ¿Por qué? Porque nos tenemos que basar en qué le pasa a la persona. Por una parte conductual, que es, por ejemplo, hay una cosa que es la fonofobia, que muchas veces se confunde con la hiperacusia. Dice, no, es que voy a un sitio... No, tú lo que pasa es que estás acojonado, ¿vale? No pasa nada. ¿Por qué? Hay un tío con una obra y no le tienes miedo, pero vas a un concierto y ya te pones negro. No. Tenemos que ver qué es exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El conductual o cognitivo-conductual lo que intenta es abordar la parte sobre todo de la amígdala y de los miedos que tiene. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene miedo, el acúfeno le sube, todo le sube, toda la sintomatología le sube, sobre todo la ansiedad. La ansiedad y el acúfeno son grandes amigos. Con más ansiedad, más acúfeno. Por lo tanto, si tenemos que derivar a alguien, o un especialista en acúfenos, que somos 4, o alguien que se dedique o conductual o cognitivo-conductual. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí la ronda de preguntas. Vamos a intentar responder las preguntas que han quedado, que nos habéis ido enviando. Vamos a intentar responderlas offline. Y hasta aquí el evento de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a la doctora Aurora Barreto, a Sergi Barcons y a César Gonzalo por estar aquí hoy en nuestra segunda audición.